un verdadero gusto el que nos acompañe aquí en la cabina el consejero presidente de nuestro IEPAC, Moisés Bates Aguilar, que usted lo conoce muy bien. Le saludamos con mucho gusto, Cristel y un servidor. ¿Cómo está, presidente? Muy bien. Bienvenido, qué bueno muy que vino. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gastón, Cristel, No, a la orden, estar con tu público. Muchísimas gracias. Oiga, presidente, pues nos gustaría empezar por el tema de la reforma electoral. Hay muchas cosas que quizá como ciudadanos no logramos comprender, es muy fácil confundirnos, pero una de las cosas que sí están proponiendo en esta reforma electoral es desaparecer lo que llaman OPLES. Ese es nuestro IEPAC, ¿no? Es correcto, mira, los OPLES o los organismos públicos locales precisamente son los institutos electorales de los estados, que en la República pues tenemos 32 institutos electorales, y que se dedican a organizar las elecciones de gobernador, de diputados y de regidores, además de organizar pues las consultas populares que han establecido en cada entidad. Ahora, una pregunta, ¿qué significa el pensar que ustedes no estén, que el IEPAC, por ejemplo, desapareciera? ¿Qué podría significar para nosotros? Según yo, siempre ha habido, de una u otra forma, alguna institución que hace y ayuda de manera local. Ellos lo que proponen es que desaparezca. ¿Cuál sería la diferencia para nosotros, ciudadanos, el que nuestro IEPAC no esté? Pues mira, siempre ha habido una discusión histórica que podríamos plantear del llamado federalismo o del centralismo. Exacto. En donde, como tú bien dices, pues históricamente, algunas veces bajo el control del gobierno, en mucho tiempo, y a partir de hace algunos años, de manera autónoma, de manera independiente, se conforman esos institutos, pero significan la posibilidad que desde los estados, desde las localidades, se pueda construir la democracia, ¿no? Y que cada entidad federativa pueda organizar con sus propios ciudadanos sus elecciones. Y no caer en épocas bastante retiradas de nuestra actualidad, donde las decisiones se toman desde el centro del país o por un organismo que dicta, y a veces puede parecer buena la intención, pero desconocen las costumbres, los usos de cada región, y como bien se dice, pues México es un solo país, pero en costumbres, en formas de actuar, pues parecería que somos muchos Méxicos, ¿no? En cada entidad. Exacto. Consejero, durante muchos discursos que se han llevado a cabo a lo largo de estas últimas semanas, han causado confusión porque la ciudadanía no logra entender cuál es la diferencia entre tener un INE local y tener un OPLE. ¿Cómo podríamos aclarar esta situación para que comprendan el por qué son necesarias estas dos instituciones? Mira, desde la reforma de 2014 se conforma una dupla que actuamos en conjunto, el INE y el llamado OPLE, que en realidad es el Instituto Electoral, que en Yucatán es el IEPAC, y lo que es una conjugación de esfuerzos. En realidad muchos se crean la narrativa de que se duplican las funciones, y la verdad es que no. El INE tiene muy definidas sus actividades, como es la organización de las elecciones federales, y entre otras funciones como es la credencialización, es decir, generar la credencial del elector, el padrón electoral, y en el caso de las elecciones, la idea es que todo el país lleguen a ser concurrentes, y el INE mantiene el monopolio, vamos a decirlo así, de la instalación de las mesas directivas de casilla, pero en todos los demás procedimientos es el IEPAC el que organiza las elecciones de gobernador, de diputados y de regidores. Y cuando te digo eso, nosotros generamos el registro de candidaturas, instalamos consejos municipales y distritales, verificamos, por supuesto, los cómputos y organizamos debates, por supuesto. Y además hay otra función que a veces no se considera mucho, porque nos encasillamos en la organización de las elecciones, pero el IEPAC también organiza consultas. En este caso hay una ley de participación ciudadana, que es del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, pero también tenemos una tercera función que me parece de gran trascendencia, que es la construcción de ciudadanía. Hacemos una gran cantidad de programas de educación cívica, desde niños en edad primaria hasta adultos, porque lo que nos interesa precisamente es que la ciudadanía llegue a las urnas, pero con un pensamiento reflexivo,
con un pensamiento crítico y que pueda generar un voto a conciencia. Que por cierto, tienen talleres de educación cívica, estos de los que hablan, ¿no? Es correcto, y precisamente hace unas semanas y estamos en el pleno lanzamiento de un programa de educación cívica para infantes, donde pretendemos llegar a más de 20,000 alumnos en estos 2 años. Hemos generado una alianza estratégica con actores locales, precisamente, entendiendo esto que comentábamos hace rato, de las circunstancias de cada estado, los usos, las costumbres, las maneras de pensar y de comunicarse, y por supuesto, pues entendiendo que nuestros propios comunidad artística también puede participar en el mensaje democrático. Está muy interesante. Y cómo enseñarle a los niños la importancia. Me cuesta mucho trabajo pensar en cómo explicarle a un niño lo que es la democracia, empezando por ahí, porque además cuando somos niños pues vivimos en una monarquía, ¿no? Ahí como que democracia no necesariamente, ¿no? Es correcto. Pues mira, lo que partimos es precisamente de que los niños identifiquen los valores de la democracia en su día a día. A veces pensamos que la democracia solo es ir a las urnas y depositar. Y no, por supuesto, democracia es la tolerancia, es el diálogo, ¿no? Es precisamente el no discriminar, el también no ejercer antivalores, que está muy de moda hablar de esto. Pero bueno, me parece que en la medida que vayan identificando estas acciones, pues su comportamiento como ciudadanos, como futuros ciudadanos, pues seguramente será mucho mejor. Consejero, esto que mencionas es muy importante porque tal vez a nuestro país es lo que le hace falta, una educación cívica muy completa que se dé desde pequeños para que crezcamos involucrados en los procesos que hoy en día estamos viendo muy fuertes en nuestro país, como este tipo de reformas. Estos talleres, ¿en dónde se están llevando a cabo? ¿En escuelas públicas, el interior del estado, aquí en la ciudad? ¿Y cómo pueden conocer un poco más de estos talleres que se están llevando a cabo? Sí, mira, se están programando en su impartición prácticamente en escuelas públicas y privadas de los 106 municipios del estado. Es decir, pretendemos llegar a todo el territorio estatal. Y bueno, estamos haciendo alianzas estratégicas con la Secretaría de Educación Pública y con la Federación de Escuelas Particulares, la Asociación de Escuelas Particulares del estado, a efecto de poder, a través de ellos, pues dirigir a sus supervisiones, a sus direcciones, el catálogo, si lo llamamos así, de programas que traemos para que pudieran ser aprovechados por estos infantes. Sí, es que, insisto, ¿no? En lo que dices, es importantísimo el que desde niños empecemos, sobre todo por cuidar lo que significa vivir en un país democrático, ¿no? Las consecuencias, porque muchas veces, insisto en lo que decía yo al principio, ¿cómo le explicas a un niño lo que no es, ¿no? Es decir, oye, es que si no tuviéramos el sistema que tenemos, viviríamos en un lugar donde no hay certidumbre legal, donde hay abuso de poder, donde cualquiera te puede quitar las cosas y pues a ver quién le hace algo. Tiene su chiste, es complicado. Es correcto. Y fíjate que lo hemos comentado en otras ocasiones, para los jóvenes, y eso es una trascendencia de los propios institutos electorales, como el INE, como el IEPAC y como los 31 entidades restantes, pues los jóvenes ven hoy elecciones bastante tranquilas. Sí, no les tocó lo que nos tocó a nosotros. Pacíficas, en donde los resultados que se dan a conocer el domingo, a través de los conteos rápidos, coinciden con los resultados del PREP, coinciden con los cómputos estatales, y donde si hay alguien inconforme, pues lejos de salir a hacer manifestaciones o bloqueos de calles, acude a tribunales electorales establecidos, y allá se dirime jurídicamente y civilizadamente las controversias electorales. Sin embargo, podríamos decir, porque lo hemos platicado, incluso en el seno del Instituto Electoral, que para muchas personas parece que para que hayan procesos electorales tiene que haber esa sal y pimienta, que hayan conflictos, que hayan disturbios, polarizaciones, disturbios, inconformidades, ¿no? El día de la jornada electoral, manifestaciones, y afortunadamente me parece que uno de los grandes logros de los institutos electorales es haber transitado de esas etapas a una etapa donde hay certeza y certidumbre, hay confianza en cuanto a los resultados, y me parece que eso, no porque yo esté encabezando el Instituto Electoral, porque esto viene de muchos años de construcción, de aceitando una máquina poco a poco, y que los resultados están a la vista, que
creo que los institutos electorales pues tienen una técnica, son especializados en la materia, son neutros, son imparciales y por supuesto tratan de generar su autonomía. Hace unos días platicaba con un grupo de mujeres y recordamos precisamente en el proceso electoral anterior de que el Instituto Electoral del Estado tomó una determinación a favor de las mujeres, Sí. de concentrar los 30 municipios más poblados del Estado y determinar que la mitad de ellos serían de mujeres. Y yo siempre lo recuerdo porque allá se demostró la autonomía y la imparcialidad del instituto, porque ustedes lo saben bien, el Congreso del Estado incluso sesionó a efecto de exhortar al Instituto Electoral a que no tomara esa medida porque consideraba que estaba invadiendo sus facultades legislativas, ¿no? Al final de cuentas, siempre lo digo, el sistema electoral y el sistema jurídico mexicano ha perfeccionado en su esfera democrática y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el IEPAC estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto, claro. Y que la acción que había tomado era la Perdona, más rápido, es un mensaje que nos llega ahorita de Eduardo Alam que dice, el IEPAC recaba el catálogo de políticas públicas de cada municipio, vigila la elegibilidad de candidatos y candidatos a nivel local, genera el cumplimiento de las normas electorales, como por ejemplo el cumplimiento de horarios hábiles administrativos, etcétera. Lo que dicen aquí es, a ver, el IEPAC, sin el IEPAC viviríamos en la anarquía, es lo que dice. Gracias a Lalo. Consejero, estamos platicando con Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del IEPAC. Antes de finalizar, ¿considera que es necesaria una reforma electoral desde el punto de vista institucional del IEPAC? Sí, por supuesto, y creo que se ha expresado, incluso lo ha expresado el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, de que todo sistema electoral es perfectible, sí, claro, y seguramente es necesaria una reforma electoral, lo que, y hablando con toda claridad, me parece que la reforma, al pretender tocar a los institutos electorales, me parece que es algo donde verdaderamente se ha fortalecido la democracia, ha realizado acciones adecuadas, yo creo, bastante imparciales, independientes, y creo que la muestra de eso es incluso la alternancia que se ha empezado a fundar en todo el país, y cuando digo todo el país, de los 32 estados que tenemos en la República, me parece que solo 2 no han pasado alternancia en el poder, y estoy casi seguro que en cualquier momento va a ocurrir. Sí, claro. De los totalidad de los municipios que traemos, cuando menos del 70% del país ha pasado también esta alternancia, y Yucatán es una muestra de ello, sí, ¿no? Claro. De nuestros últimos procesos electorales, en 3 ocasiones ha habido alternancia en la gubernatura del estado. Entonces, a mí me parece que sí se debería perfeccionar algunos puntos, pero no afectar a las instituciones. Pues mira, la historia es la que marca prácticamente el rumbo, cuando menos en México, no es, habría que ver el análisis en otros países, pero en México, cuando las decisiones se toman unilateralmente, o bien parecen medidas que van desde el gobierno, o cuando un gobierno quiere tomar el control de las elecciones, no nos ha ido muy bien en la historia, y al final de cuentas, ahora sí, como bien decía un consejero del INE, a México le ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar y construir esa democracia que, a pesar de ser sólida, también resulta algo frágil. Claro, y presidente, yo le voy a decir una cosa, es que si a los mexicanos nos preguntan, yo quiero suponer, si a mexicanas y a mexicanos nos preguntaran, oigan, ¿quieren regresarle, quieren que el organizador de las elecciones sea el gobierno? Si la pregunta fuera así de clara, yo supongo que mucha gente diría no. Por favor, que no lo organicen ellos. Lo que pasa es que luego las encuestas te van diciendo, ¿estarías de acuerdo o no con que votaran de manera popular por los consejeros? Es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque si yo quisiera ser consejero electoral, por ejemplo, yo, Gastón Lambarri, tendría que tener un montón de dinero para poder recorrer todo el país, para poderme promocionar como consejero electoral para que votaran por mí. Y no hay manera de que yo lo pueda hacer. La única manera en que lo puedo hacer es si me voy con un partido político, con la estructura de un partido político, que me va a ayudar, y va veladamente o no, le va a decir al mundo, voten por Gastón como consejero, como consejero electoral. La gente, lo que pasa es que no nos damos cuenta, dónde está el truco.
Desde luego que pareciera que vamos a votar por él, pero para poder votar tienes que meterte en un partido político. Exacto. Entonces acabas politizando los consejeros. Ah, ya sucede, pues muchos consejeros muchas veces pertenecen a partidos o no. Sí, pero hoy por la manera en cómo se elige y concursan es totalmente diferente a que le demos el control a los partidos políticos y al gobierno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta. ¿Sabe qué es lo que nos ha faltado? Explicaciones. Exacto. De lo que significa lo que están proponiendo, ¿no? Porque ahora vemos un país totalmente polarizado en los que unos dicen sí, todo lo que dice el presidente es obra del Señor. Y está el otro pedazo del país, la otra mitad, que dice no, lo que sea que diga que no. Entonces, pues así nunca vamos a llegar a Y nada. esa explicación va de la mano con la falta de educación cívica que se Claro. tiene, porque muchas veces no entendemos los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestros estados, dentro de nuestro país, y por Sí, eso sí, no sí. comprendemos qué hay de trasfondo en este tipo de propuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos, consejero, tenerlo de nueva cuenta. Sí, ya sabe que aquí está su Pues, cabina. López de Azón, Crisel, muchas gracias, la verdad, y por supuesto un saludo a todo tu auditorio. Estaremos muy pendientes y seguramente platicando del tema. Gracias. Muchísimas gracias.